grandioso. Gloria a Dios en esta mañana. Les bendecimos, iglesia amada. Están en la Iglesia Cristiana del Deseado de las Naciones online. Así que vamos a adorar al Señor. Bendecido. Es el tiempo de cantar con júbilo al gran yo soy, poderoso, unidos a una sola voz, gloria hoy queremos ver, poderoso. Ven y llena este lugar de tu presencia. Declaramos tu grandeza, declaramos tu poder, que tu gloria hoy descienda, avívanos. Declaramos tu grandeza, declaramos tu poder, que tu gloria hoy descienda, avívanos. Donde tú te encuentras, tú tienes que entender que cuando tú estás reunido, dice la palabra que cuando dos o más están reunidos, ahí está Dios. Debemos entender que la gloria de Dios se manifiesta en tu hogar.
Así que dale gloria y honra al Rey que vive para siempre. Hoy glorifica a tu Dios. Levanta altar en tu hogar. Levanta tus manos y alaba y adora a tu Dios. Somete todas esas cargas, déjalas en el altar, déjalas a Él, porque su carga es liviana, pero la que tú llevas aquí en la tierra es muy pesada para ti, pues entonces déjaselas a Él. Para adorar al Rey, ve libre de cargas. Llega ante Él dispuesto a que Él penetre lo más profundo de tu corazón y pueda sacar aquello que te angustia, que te agobia. Hoy es día de reconocer a aquellos que necesitan ser ayudados. Hay muchas personas que necesitan ser ayudados en medio de su proceso. Yo hablaba con alguien que me decía que el proceso es bien agotador, pero cuando tú cuentas con un Dios que te escucha, que levanta tus manos, que te ayuda en medio del proceso, el proceso se hace más ligero y más fácil. Gloria a Dios. Y como yo le decía a la persona, este proceso tienes que pasarlo con A+, como dicen los muchachos en la escuela, con A+. Cuando tú pasas el proceso con A+, ya tú no lo tienes que volver a repetir. Pero esto es como una materia, que si no la pasas con buena nota, te toca repetirla una y otra vez hasta que lo completes y hasta que puedas aprender lo que te toca aprender de ese proceso. Damos gloria a Dios al Rey. Damos gloria a Dios a aquel que nos ayuda en medio de los procesos. Yo le decía a la persona que solamente los violentos y los valientes son los que arrebatan el reino. Así mismo son los procesos. Tienes que ser valiente y violento en medio de ese proceso para no dejar que te destruya. El proceso vino a sacar lo mejor de ti y no a destruirte. El proceso vino a transformarte y no a hacerte menos. El proceso vino a enseñarte y no a rechazarte ni a dejarte a un lado. Así que hoy entiende que ese proceso que tú estás viviendo, que yo no lo conozco, pero tú y Dios sí, te van a ayudar a salir victorioso y victoriosa de lo que Dios tiene preparado para ti, porque al final del proceso hay una bendición. Amén. Hoy damos gloria a Dios, dele gloria a Dios. Al final de este servicio, por favor, comparta esta palabra. Hay personas que no conocen al Dios que nos salvó. Hay personas que no conocen al Jesús Redentor. Hay personas que no conocen, que tienen al Espíritu Santo con ellos. Hoy es día de compartir. Oh Dios, siempre con nosotros.
Amados, y continuando con el proceso. Los procesos vienen para enseñarnos algo. Es una lección. Tal vez la lección es para ti, tal vez es por causa de otra persona, tal vez es por causa de que otra persona reciba a Cristo a través de tu proceso, porque te va a ver cómo tú pasas esa circunstancia, esa prueba de la mano del Señor. Nosotros sabemos, creemos en un Dios que abre caminos, en un Dios que es milagroso, en un Dios que es capaz de hacer lo indecible por obrar a tu favor. Tenemos que creer en el Dios de nuestra salvación. Tenemos que creer en aquel que está dispuesto a bendecir tu vida, pero también a corregirla. Hoy vamos a adorar al Señor con esta alabanza que se llama Waymaker, donde Dios abre camino, donde Dios hace. Dios es nuestro hacedor. Él es hacedor de maravillas, lo dice la palabra. Así que nosotros tenemos que creer en las maravillas que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Amén. Y yo quiero que usted, cuando termine este servicio, y hoy lo voy a repetir en varias ocasiones, porque nuestra herramienta para evangelizar en estos momentos en medio de una pandemia es Facebook Live. Tenemos que aprovechar que no podemos salir tal vez físicamente, pero podemos salir al mundo, a las naciones, a través de esta herramienta. No podemos obviar la gran comisión. Cada vez que terminamos el servicio, nosotros vemos cuántas personas compartieron el video. Amado, es triste a veces, ¿verdad? Que 3, 4 personas, generalmente las mismas personas. Esto es un compromiso de toda la iglesia. Porque cuando nosotros vayamos cada uno de nosotros a la presencia del Señor, Él nos va a preguntar, ¿cumpliste con la gran comisión? No, es que eso le tocaba al evangelista, eso le tocaba a los maestros, a los profetas, a los pastores, a los apóstoles. Lamentablemente no es así. La gran comisión fue para todos nosotros, si nos llamamos discípulos de Cristo. Si tú eres un discípulo de Cristo, al final de este servicio, tú vas a compartir el servicio. No por dar a conocer nuestra iglesia, porque esto va a llegar a países donde las personas no van a asistir físicamente a nuestra iglesia cuando nos volvamos a congregar. Esto es por amor a las vidas. Esto es por amor a aquel que no conoce de Dios. Esto es por amor a aquel que está sufriendo en esta hora y necesita escuchar una palabra de aliento. Esto es por amor a aquel que está perdido. Esto es por amor. Y como es por amor, nosotros vamos a compartir este video. Yo espero y yo quiero y yo anhelo que al final de este servicio yo vea que todos y cada uno lo compartieron. No para cumplir conmigo. Usted con quien cumple es con el Señor. No para cumplir conmigo, porque esta no es mi gran comisión. Esta es la gran comisión que viene de Él. Es la gran comisión que delegó en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si cuando termina el servicio lo compartes, estás cumpliendo con esa gran comisión. No tienes que salir a la calle. No tienes que gastar dinero. No tienes que invertir una gran cantidad de tiempo. Solo toma tal vez 1 minuto de tu vida. Pero 1 minuto de tu vida puede alcanzar a muchísimas personas. Entonces, hoy es tiempo de compartirlo. Si la persona por alguna razón no lo puede ver a través de Facebook Live, puede, al final de este servicio, nosotros lo subimos también en YouTube. Suscríbase a la página de YouTube. Esta es una palabra de salvación que tiene que llegar a las naciones. Hay personas clamando al Señor de rodillas, diciéndole: Señor, dame una palabra, contesta mi petición. Y a lo mejor su petición está contestada aquí. Y porque nosotros no cumplimos con compartirlo, esa persona no lo pudo escuchar. Entonces no podemos ser piedra de tropiezo, sino tenemos que ser los facilitadores. Amén. Hoy vamos a compartir este video por amor. No lo haga para que nosotros nos sintamos felices. En verdad lo que tenemos que hacer es feliz a Dios. Es feliz aquel que da su vida por ti. Y vamos a adorar a Dios.
te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Santo eres Dios, aleluya. Sabemos que tú eres el Dios de los milagros. Te adoramos y te bendecimos. You are here, turning lives around.
milagroso, Él es el que abre el camino, Él cumple sus promesas y Él es la luz en medio de las tinieblas. Si tú puedes entender lo que Dios puede hacer en tu vida, si tú puedes entender lo que Dios va a hacer a través de este servicio en la vida de otra persona que está en la oscuridad y está buscando la luz en medio de la oscuridad, tú vas a compartir esto. Si podemos entender que Dios es milagroso, que abre caminos, que cumple promesas, que es luz en tinieblas, Él es nuestro Dios. Si nosotros podemos entender, nosotros vamos a entender que si nosotros lo podemos ver, Él está contigo, Él está conmigo, Él es milagroso. Entonces nosotros no podemos ponerle limitaciones con nuestra mente humana, con nuestra mente natural, porque Dios va mucho más allá que eso. Por eso en esta hora vamos a interpretar: estás contigo, está conmigo, está con nosotros. Y es la respuesta a muchas de tus preguntas, a muchas de tus situaciones. Amén. Gloria a Dios, porque sabemos que el Dios de los milagros sigue haciendo milagros. Aleluya. Santo eres Jesús. Bendito es el Señor. Usted no necesita que nosotros alabemos a Dios y adoremos a Dios para que usted lo haga en su casa. Así que comience a adorar a Dios. Quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me ha sostenido una y otra vez, el que conmigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaba una y otra vez, tu amor me rodea, sigue siendo fiel, y es por tu palabra no me rendiré, yo confiaré. Me ha sostenido una y otra vez, el que conmigo sigue siendo fiel, es tu palabra, no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo.
alabanza es tan hermosa porque la persona que lo escribió le estaba diciendo: Señor, yo sé que tú estás conmigo, que no hay otro lugar que a mí me llene, que en medio de mi tempestad eres solamente tú quien me puede dar la calma. No me pueden dar la calma las personas que están a mi alrededor. Solamente me puedes dar la calma tú, Señor, en medio de mi tempestad, de mi situación, de mis circunstancias, de mi problema, de mis pensamientos, de mi ansiedad. Eres tú, a través de tu Santo Espíritu, quien me puede dar calma. Eres tú quien puede cambiar los pensamientos de pesimismo en pensamientos de esperanza. Y ya sé que hay alguien que está escuchando esto, que se siente derrotado, se siente que no tiene opciones. Y las personas que piensan que no tienen opciones, piensan que desaparecer de esta tierra es la única opción. Y cuando este mensaje llega a esa persona, lo que va a escuchar es que hay un Espíritu Santo que está dispuesto a trabajar contigo, que está dispuesto a mostrarte las opciones, porque en tu pensamiento solamente hay opción A, B y C, pero en los pensamientos de Dios, que son más altos, más anchos, más infinitos, hay más opciones. La opción de desaparecer de esta tierra no es la opción. La opción de recibir el aliento de vida de parte de Dios es la opción. Si tú, cuando escuchas esto, habías pensado en que no existir era la solución, hoy Dios te acaba de decir, te acaba de contestar que esa no es la solución. Que la solución está en buscarlo a Él, en buscar su rostro, en arrodillarte y derramarte ante su presencia y dejar que el Espíritu Santo enjugue tus lágrimas y dejar que el Espíritu Santo te muestre opciones que tú no puedes ver porque estás metido en el problema. Hoy Dios envió respuesta para aquel que estaba tan angustiado, tan trabajado y tan cargado. La respuesta es Él. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es tan grande. Gracias, Señor, porque tu respuesta llega a tiempo. Gracias, Dios, por lo que tu Espíritu Santo está trabajando en cada persona, que nosotros no lo podemos ver aquí a la distancia, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está entrando y con lazos y cuerdas de amor los está trayendo. Gracias, Dios. De ofrendar y diezmar al Señor. Este es el momento de cumplir con lo que nos manda la palabra, con el mandato, pero este es el momento de entender que estamos
siendo obedientes para agradar a Dios y para entender que hay formas, ¿verdad?, de nosotros bendecir la vida de otros a través de la iglesia. Si usted quiere enviar su diezmo, lo puede hacer a través de iglesiaedn.com y ahí puede hacerlo a través de la página de PayPal. También lo puede hacer a través de Zelle, marcando el 786-355-5315 o a través de un acuerdo previo con la iglesia. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en medio de nuestra necesidad tú nos diste la inteligencia, las habilidades, las herramientas, Dios, la sabiduría para poder hacer la labor con la cual llevo alimento a mi casa. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia tú has hecho provisión, ya sea a través de nuestro trabajo, a través de ayudas gubernamentales, a través de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Gracias, Señor, porque sabemos que tu mano no ha sido cortada y que tú cumples con tu palabra. El que siembra tiene derecho a cosechar. Padre, en esta mañana estamos sembrando una semilla y sabemos que dará fruto al 100%. Señor, nosotros reconocemos que esa semilla es plantada en terreno fértil y que tú la has de multiplicar porque está escrito y porque está escrito en tu palabra y tu palabra es el verbo y el verbo eres tú. Yo sé que se va a cumplir, Señor. Padre, gracias te doy porque tú hiciste provisión en mi casa. Gracias te doy, Señor, porque tú sabes y conoces mi necesidad en mi vida, ya sea física, espiritual o material, Señor. No importa lo que sea, eres tú el que hace la provisión. Gracias te damos, Señor, y te las presentamos y que lleguen a ti, Señor, al trono de la gracia con olor fragante y que sean, Señor, del agrado tuyo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús las presentamos. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta poderosa mañana. Damos gracias al Señor. Hermano, no ha sido fácil atravesar en estos tiempos con una pandemia, con situaciones que realmente están fuera de nuestro alcance. Nos sentimos atados de manos, nos sentimos que la oposición es tan grande que nuestra fe a veces puede menguar, puede tambalearse. Pero hoy quiero enviar un mensaje de parte del Señor a tu vida, un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, un mensaje donde vas a entender el porqué de las cosas que te están sucediendo. Oye bien, iglesia, y aquellos que me escuchan, porque lo que está pasando en tu vida tiene propósito eterno. Y a veces nos preguntamos por qué Dios permite estas cosas. Y la contestación debería ser, no es lo que Dios permite, sino qué Dios nos quiere enseñar a través de todo esto. Amén. Y discúlpenme por ahí que tengo el movimiento de la laptop, pero estamos tratando de acomodarnos para que podamos utilizar todas las herramientas. Gloria a Dios. Si partimos de la premisa que todos fuimos lavados, rescatados, justificados por la sangre de Cristo, tenemos un llamado sumamente muy importante. Y repito, y creo que hago redundo en términos definitivos y términos grandes, donde el llamado que Dios nos hace a cada uno, porque cuando pensamos en llamado, pensamos en ministerios, en oficios dentro de la iglesia. Cuando hablamos de llamado, muchas personas piensan en los 5 ministerios que son apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores. Y creo que nos enfocamos entendiendo que cada uno tiene que circunscribirse a uno de estos 5 ministerios, pero el llamado como tal es otra cosa.
Fíjese que la palabra dice que todos son llamados, mas pocos son los escogidos. Pero nosotros como cristianos, todos aquellos que creímos en Cristo, todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, tenemos un llamado sumamente importante que creo que ha sido relegado o rebasado hacia un lado en nuestras vidas. Y lo digo por la siguiente razón. Nos enfocamos en aquellos que quieren ministerios, que quieren tener alguna posición y quieren ostentar uno de estos 5 ministerios por cualquier razón que sea. Pero está también aquel que no quiere saber de ningún ministerio, le tiene temor y terror a que Dios lo llame a hacer un trabajo como el pastorado, un trabajo como ser profeta, un trabajo como ser apóstol, como maestro. Y cuando Dios hace el llamado, hermanos, a veces queremos salir corriendo del terror y del miedo. Se los puedo decir porque yo fui uno de esos. Al principio, cuando Dios hace el llamado, yo joven, le tuve terror. Yo decía, es una responsabilidad muy grande. No sé cómo estos hombres y mujeres de Dios lo pueden hacer. No sé cómo pueden vivir por fe. No sé cómo ellos pueden hacer tanto con tan poco y recibir, aparte de todo esto, tanta oposición y tanta contrariedad a los propósitos y los planes que ellos han determinado hacer para el reino de Dios aquí en la tierra. Y todos fuimos llamados. Y este llamado simplemente, hermanos, es difundir el mensaje de salvación a toda criatura. Fíjese que la palabra nos comisiona a cada uno de nosotros. Sí, a cada uno de nosotros la palabra nos comisiona, la palabra nos certifica, la palabra nos hace responsables, oiga bien, a ti y a mí, de llevar el mensaje que te lavó, de llevar el mensaje que te rescató, de llevar el mensaje que te justificó por la sangre de Cristo para que otros reciban lo que tú y yo hemos recibido. Por eso se dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y una vez aceptamos este sacrificio, óigalo bien, yo no sé, pero quizás muchos tuvimos la idea, o quizás pasó por nuestras mentes, que el aceptar a Dios, el estar en la iglesia, como muchos llaman, el cambiar nuestras vidas para bien y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, acarrearía o conllevaría una vida más tranquila, una vida menos convulsionada, una vida con menos pruebas y menos situaciones. Y qué equivocados estábamos. Comenzamos a vivir nuestra vida en Cristo y cuando aceptamos el sacrificio de la cruz, oiga bien, pensamos que las cosas iban a ser considerablemente fáciles. Pero realmente no es así. Tenemos que tener bien en claro, iglesia, que no podemos tener la ilusión de que todo, cuando nos convertimos al Señor, todo iba a ser color de rosa. Que ahora todo va a estar bien. Durante el proceso, cuando tú aceptas al Señor, y tampoco estoy entrando en el terrorismo anticristiano, no es eso. Pero quiero que entiendas que cuando tú aceptaste al Señor, tú desataste, tú mismo aceptaste en que todo el infierno se iba a volcar en tu contra. Quizá no lo habías visto de esa manera. Quizá no habías entendido a capacidad que la decisión que tú tomaste, oye bien, este proceso específico, esta oposición que se iba a levantar, era porque tú decretaste, tú levantaste, tú declaraste guerra en contra de Satanás y el infierno. ¿Cuántos lo habían pensado así? Ciertamente muchos no lo habíamos pensado así en un tiempo. Y esta razón, oye bien, es por la cual el enemigo se ha ensañado, el enemigo ha determinado destruirte. Fíjate que no solamente Satanás perdió un alma, una vida, sino que el cielo ganó un hijo con todos los derechos, con toda la autoridad, deberes y responsabilidades, el cual será un arma temible, será una arma de oposición al mismo Satanás y al mismo infierno. Por lo tanto, él va a intentar por todas maneras de oponerse a los planes de Dios en tu vida.
Si no lo hemos pensado de esa manera, estamos hablando de que nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra todo ese reino, tú te levantaste y tú determinaste seguir a Dios. Por lo tanto, todo ese reino está en tu contra y quiere acecharte y quiere destruirte. Pero el pastor no se va a enfocar en esa parte. No te preocupes, esta es la introducción, porque lo que quiero hablarte es que tenemos que tomar decisiones y tenemos que estar determinados ante toda oposición que se presente en nuestras vidas. Dile al que está ahí en los medios sociales, díselo a través del Facebook Live, dile, no estás solo, no estás sola. Gloria a Dios. Yo no pretendo causarte preocupación ni ansiedad, pero sí te tengo que advertir a la misma vez y te quiero alentar de que ahora en adelante no estarás solo ni sola en tus procesos. Fíjate que mencioné que te has echado a todo un reino de maldad, a todo el infierno en contra tuya, pero el infierno sabe que tú no estás solo ni estás sola. Por lo tanto, el ataque del infierno no va a ser frontal, va a ser un ataque totalmente sigiloso, un ataque escondido, un ataque estratégico de inteligencia, donde el enemigo va a querer minar tu credibilidad, el enemigo va a querer minar tu fe, tu creencia desde adentro. Mira lo que dice aquí. No estarás solo ni sola ahora en adelante en tus procesos. Antes de conocer a Dios estabas solo y estabas sola. Y te valías de tu conocimiento, de tu experiencia y de tu sabiduría. Mas ahora que estás en Cristo, no nos valemos de esos rudimentos ni de esas armas que teníamos antes, sino que nos valemos de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos guía, que nos protege y nos guarda en todo momento. Ahora, siempre tendrás la dirección, siempre tendrás la cobertura de aquel que te llamó. Pero ¿para qué te llamó Dios? Dios te llamó para rescatar a sus hijos, para rescatar a nuestros hermanos. Y tenemos que poner nuestra parte para adentrarnos en un proceso de lucha donde va a haber oposición, y la clave no es decidir, sino determinarte. Pero quiero definir lo que es la palabra determinación. Determinación es tomar una resolución, o sea, resolver algo, fijar los términos, señalar algo para algún efecto, que también se utiliza como sinónimo de valor, ánimo u osadía. La parte importante no es tomar decisión de lo que vas a hacer en medio de la prueba. Es determinarte en la prueba y tomar decisión en cuanto a servir a Dios y determinarnos en continuar luchando por lo que estás creyendo. Hoy Dios quiere entregarte una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que añada valor a tu vida para que cambies tu estado de ánimo ante las situaciones que estás atravesando, la oposición que enfrentas en tu vida. Quiero que me acompañes al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14 al 17. Nehemías, capítulo 4, capítulo 14, versículo 17. Y el libro de Nehemías se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del momento donde Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén. Y Nehemías 4, 14 al 17 habla específicamente en el momento donde se levanta la oposición. Fíjate que, dándote un poco de contexto acerca de quién era Nehemías, Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Estamos hablando de que estaba en el exilio, estaba totalmente alejado de lo que estaba ocurriendo y sucediendo en su tierra natal de Israel. Se creía que Nehemías pertenecía a la tribu de Judá, que por lo tanto vivió en Jerusalén, nació en Jerusalén, vivió durante la dominación persa en Judea, y siendo copero del rey Artajerjes, recibe noticias de parte de su hermano y otros hermanos de ellos, diciéndole que Jerusalén sufría gran afrenta porque sus muros y sus puertas habían sido destruidas, habían sido quemadas.
Nosotros básicamente cuando recibimos malas noticias, nuestro corazón se cae al suelo, nos entristecemos y es evidente. Oiga, hermano, y quiero aclararte algo. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, pero tienes emociones. El que te sientas triste es normal en un cristiano. El que te diga que no es normal porque un cristiano tiene que estar alegre y contento en todo momento, eso es mentira. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un ser donde usted siente, donde usted padece. Jesús mismo sintió emoción y en momentos de su vida las demostró, siendo el Hijo de Dios, siendo hijo del Rey. Así que tú puedes demostrar tu emoción, pero lo que no puedes permitir es que tu emoción tome control de tu vida. Y dice la palabra que Nehemías entró en tal luto, entró en tal situación que el rey Artajerjes ve su duelo, dice la palabra del Señor, y dice que lo considera y lo mira y le pregunta qué te sucede, y Nehemías le expone ante el rey Artajerjes lo que le ha ocurrido, lo que se ha enterado. Aquellos que tenemos familias en otros países, aquellos que todavía tenemos personas que hemos dejado atrás, cada vez que nos llegan noticias, no solamente de nuestra familia, sino del país en el que vivíamos, se entristece nuestro corazón. Aquellos que estamos afuera nos damos cuenta de que cuando nos traen noticias de que está pasando hambre, pobreza, quisiéramos montarnos en un avión y quisiéramos llegar a resolver el problema, quisiéramos llevar comida, dinero, pero a veces no podemos y nos sentimos como se sintió Nehemías en aquel entonces. Nehemías agarró y le dice al rey Artajerjes: mi pueblo sufre gran afrenta, sus muros han sido destruidos y quisiera el permiso para ir a arreglar, ayudar a mitigar el problema que existe. Dentro de la provisión y la misericordia de Dios, el rey Artajerjes es movido a misericordia y le permite a Nehemías salir con un grupo de hombres para ver lo que ocurre en Jerusalén. Dice la palabra que cuando Nehemías llega de noche y se fue a reconocer la ciudad solo, sin declararle a nadie lo que iba a hacer. Y cuando logra ver todas las puertas y las murallas destruidas, su corazón cae al suelo, se entristeció de tal manera. Y lo que comenzó a construir en Nehemías en aquel entonces fue la determinación en su corazón de hacer algo. Fíjese que la decisión de Nehemías de ir a Jerusalén comenzó desde que estuvo con el rey Artajerjes, pero su determinación surge y nace cuando vio la desolación. Por lo tanto, la prueba va a desarrollar el que tú y yo nos determinemos a pasar los procesos y llegar a lograr lo que Dios quiere en nuestras vidas. Nehemías entonces le pide ayuda al rey. El rey le otorga un documento para que vaya y pida madera para reconstruir las puertas y los muros. Allá comienza la obra, allá comienza la construcción. Pero dentro de todo esto también se levantó la oposición. Quiero que entiendas que tú que me escuchas en esta mañana, tú has aceptado el llamado. Tú has amado al Señor de manera entrañable. El enemigo está totalmente molesto. Está destruyendo aquello que tú comenzaste a destruir. Se ha levantado en oposición. Y déjame decirte que tu oposición es tanto interna como externa. Así como Nehemías la sufrió a nivel externo y a nivel interno. Llega el momento donde Nehemías, cuando recibe la noticia por parte de su hermano Hanani, Nehemías hizo algo muy interesante. Como todo hijo de Dios, cuando recibe una mala noticia, todo hijo de Dios debe llegar a los pies del maestro. Todos los hijos de Dios, cuando recibamos alguna situación donde no nos sintamos contentos, no nos sintamos que estamos haciendo algo correcto, prudente, y seamos entristecidos, vayamos a los pies. Y mire lo que dice Nehemías 1:5. Dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La oración de Nehemías es una oración muy acertada en el sentido que Nehemías se humilló. Nehemías muy bien pudo haber reclamado a Dios, como muchos han hecho, como muchos hemos hecho en momentos de nuestras vidas.
Pero si yo te sirvo, pero si yo te clamo, pero si yo te alabo, pero si yo oro, pero si yo ayuno, pero si yo diezmo, pero si yo asisto, pero si yo ayudo, y reclamamos a Dios en ese momento. Pero fíjate que el corazón, la mente de Nehemías estaba en el lugar correcto. Él se humilló y dice: te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, le dio su lugar, que guarda el pacto, trae a memoria las promesas, lo que Dios había pactado, y misericordia a quienes, a los que aman y guardan tus mandamientos. Yo no sé usted, pero esta frase, estas dos líneas nada más, movieron el corazón de Dios a tal punto que movilizó a todo un reino que no era un reino, oiga bien, amigo del pueblo, era un reino que usurpó, era un reino que ocupó al pueblo judío. Y sin embargo, en su misericordia, en su majestad, Dios mismo mueve el corazón de aquel rey para ayudar a su pueblo. Si eso no lo hace Dios, hermanos, yo no sé qué lo haría, pero no creo que haya sido la mente de Artajerjes y el corazón de Artajerjes. Fue el corazón de Jehová. Por lo tanto, si tú crees que es imposible que Dios pueda cambiar un corazón y transformar una mente, nos equivocamos. Dios lo puede hacer. Dice que el duelo embargaba tanto que cuando ya Artajerjes lo envía con la autoridad de un virrey. Y Nehemías llega en el 20º año del reinado de Artajerjes. Oiga bien lo que le voy a decir, porque esto es muy importante. Su llegada a Jerusalén, contrariamente, agrava los planes y pensamientos de dos hombres que habían allí. Uno se llamaba Sanbalat, el horonita, gobernador de Samaria, y a Tobías, amonita, gobernador de Amón. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Que cuando tú te propones hacer el propósito y la voluntad de Dios, se va a levantar la oposición más grande que existe a tu alrededor. Sin embargo, no se levantaron aquí dos personitas, se levantaron dos gobernadores de dos ciudades importantes que rodeaban a Jerusalén. Sanbalat se levantó, Tobías se levantó y comenzaron a difundir información contraria al pueblo de Dios, desalentando sus esfuerzos. Yo me imagino que en aquel entonces los Sanbalat y Tobías eran diciéndole: este hombre, ese Nehemías, ¿qué hace aquí? Él no estuvo cuando esto fue destruido. Él no estaba aquí cuando todo esto sucedió y ahora viene desde lejos. Es como muchas veces, como lamentable en mi país, hay una campaña que dice: yo no me quito. Y comienzan los puertorriqueños a criticar a otros puertorriqueños que se fueron a la diáspora, que se fueron a Estados Unidos, pretendiendo y diciéndole que se quitaron, como que se salieron de Puerto Rico porque no aguantaron la situación. Déjame decirte, muchos de los que nos fuimos mucho antes de todas estas situaciones, y nos fuimos porque hubo un llamado de Dios con un propósito divino. Pero nuestra añoranza y nuestro corazón permanece con nuestro país, así como el tuyo. Tú también tienes la añoranza y el corazón y oras por tu nación. Sanbalat y Tobías continuaron con una campaña, con una agenda de descrédito, con una agenda de desánimo, utilizados por el mismo Satanás. Porque cuando Satanás sabe que un hijo de Dios se levanta para restaurar la relación de una nación, para restaurar la relación de un pueblo, para restaurar la relación del hombre con Dios, el enemigo va a utilizar el desánimo como su arma para no alcanzar ese propósito. Que muchas veces el enemigo trae el desánimo a tu vida diciéndote: es que te esfuerzas demasiado y nadie ve tu esfuerzo. Sí, el esfuerzo tuyo se ve. Sí, pero es que mucho trabajo y no pasa nada. Tú no estás viendo lo que está pasando en el mundo espiritual cuando tú te levantas a orar. Tú no te das cuenta cuando tú te levantas a interceder lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Tú no te das cuenta cuando tú te pones a leer Biblia cómo el Espíritu Santo comienza a dispersar el área donde tú te encuentras para recibir sabiduría de lo alto. Tú no te das cuenta. Nehemías tenía una encomienda y cuando estuvo allí se determinó a movilizarse y a construir las murallas de Israel.
Satanás va a levantar toda oposición, tanto internamente como externamente, para desanimarte. En el caso de Nehemías, ocurre que Nehemías comienza a trabajar con el pueblo primeramente, los anima. Le dice, pueblo de Israel, vamos a construir las murallas, vamos a hacer el trabajo. Y la gente comenzaron a hipotecar sus casas. Oiga bien lo que le estoy diciendo, sí. La gente comenzó a hipotecar sus casas para dar dinero para reconstruir las murallas. El mensaje de Nehemías al principio fue un mensaje fuerte, fue un mensaje que confrontó los corazones del pueblo de Israel, porque estaban todos en sus casas acumulando riqueza, acumulando y decorando lo más bonito, pero lo más importante, que era la relación con Dios, que era levantar muralla, estaba quebrantada. Cuando Nehemías habla del corazón del pueblo, el pueblo se desborda, el pueblo se levanta y comienza a hipotecar sus hogares y a dar el dinero para reconstruir las murallas. Pero entonces comienzan los problemas económicos. Comienzan los problemas donde aquellos hombres que fueron los que hipotecaron sus casas comenzaron a aumentar las tasas de intereses. ¿No es lo que está pasando ahora? No es lo que sucede cuando te decides por primera vez en diezmar. Dios, voy a diezmar ahora para ofrendar y también para agradarte. Y de pronto te subieron el seguro de la casa, te subieron los intereses y los taxes. Y ahora tú dices, Señor, pero si yo me determiné en ofrendar y diezmarte, ahora esto está sucediendo. Estás recibiendo la primera oposición interna que Dios dijo que iba a ocurrir, así como ocurrió con Nehemías. Entonces esta usura llegó a unos niveles tan críticos que la mano de obra comenzó a escasear. La gente decía, no puedo trabajar más porque tengo que conseguir otro trabajo que devenga un dinero para poder pagar los impuestos. Y Nehemías entonces tuvo que tomar cartas en el asunto. Determinado a terminar la obra de Dios, va y reúne a todos los sabios, a todos los ricos, a toda la nobleza, y dice que los reprende. Y al reprenderlos, los convoca públicamente y les expone el mal que le están haciendo a su propia nación. No obstante, en esto Nehemías hace un gesto profético, hace un gesto donde sacude sus vestidos, y en el momento que sacude sus vestidos, se sacudieron aquellos hombres y entendieron que estaban haciendo mal. Quizás en el momento en tu vida donde tú tienes que sacudir también cosas que están agarradas en tu manto. Tienes que sacudir para que las sabandijas y para que las cosas que en el camino se han ido trepando en tu manto sean soltadas en este momento para que puedas continuar la obra. ¿Sabes por qué a veces no podemos continuar la obra? Porque en el proceso nuestro manto se va llenando de sucio, se va llenando de carga, se va llenando del trabajo, y cuando venimos a ver, no somos ágiles para continuar lo que Dios nos ha encomendado. Nehemías termina y luego entonces continúa con el pueblo. Pero no solamente esto, ahora viene la oposición externa. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Nehemías capítulo 4, versículos del 14 al 17. Después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, porque venían enemigos a atacar. Acordaos del Señor grande y temible. Y yo quiero que tu iglesia te acuerdes en esta hora y lo pongas por ahí por los medios sociales. Tu Dios es grande y temible. El Dios de la iglesia cristiana, el deseado de las naciones, es grande y temible. El Dios de Andrés, el de Paola, el de Doris, el mío, es grande y temible. El Dios de Yubraini, el Dios de Hacer, el Dios de Daisy, el Dios de Blanca, el Dios de Melvin, el de Dios de Luz, es grande y temible. Dice aquí que entonces dice: no temáis delante de ellos. Acuérdate, no se te olvide a quién le sirves, no se te olvide de quién te llamó, no se te olvide lo que Él hizo y lo que Él tiene, no se te olvide las promesas. Tu Dios es grande y temible. Pelead por vuestros hermanos y vuestros hijos y vuestras hijas, y por vuestras mujeres y vuestras casas. Tú tienes que pelear por tu hogar.
Tú tienes que pelear por tu esposo, tú tienes que pelear por tu esposa, tú tienes que pelear por tus hijos, tú tienes que pelear por tus hijas, tú tienes que pelear por lo que Dios te dio. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, mire lo que dice aquí. Dios había desbaratado el consejo de ellos y nos volvimos todos al muro y cada uno de sus tareas. Cuando tú expones a Dios tu queja, cuando tú expones a Dios la situación que estás pasando, cuando tú le expones a tu Dios lo que está sucediendo, dice que Dios deshace, oye bien, desbarata el consejo de los malos y tú puedes retornar confiadamente a continuar con tu vida, a hacer lo que estabas haciendo. Y dice que regresaron y todos volvieron al muro, cada uno a su tarea. Quiero parar un momentito en este paréntesis, porque quiero que denotes que lo que Nehemías era y hacía no tenía que ver nada con lo que él estaba haciendo en este momento. Te explico, iglesia. A veces nosotros tenemos una función en la iglesia o queremos hacer algo en la iglesia, pero nos limitamos solamente a que eso es lo único que yo sé hacer, o es lo único que me interesa hacer, o es lo único que el pastor o la pastora me mandó a hacer. En el caso de Nehemías, Nehemías se había determinado y Nehemías era un simple copero. A pesar de que un copero está al lado del rey, no tiene autoridad, pero sí tiene la relación. Tú y yo no tenemos la autoridad autónoma, humana, de hacer nada, pero tenemos la relación para con el Padre y ahí obtenemos la autoridad delegada en Cristo, que nosotros podemos hacer todas las cosas posibles. Por lo tanto, tú y yo sabemos que cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, somos así de relacionados, estamos cerca, como Nehemías tuvo como copero del rey. Nehemías entonces tuvo la cercanía y la confianza de pedir la ayuda necesaria. Y Dios se movió y el rey se movió. Ahora mira bien lo que te voy a decir, iglesia. Nehemías, siendo copero del rey, se determinó en ser el reconstructor de una nación. Nehemías, siendo la persona que exponía su vida ante una persona que no era de los suyos, entonces se expuso a abogar para levantar las murallas de una nación. Él no tuvo ningún reparo porque en su mente y en su corazón se determinó a cumplir el propósito de Dios que había puesto en su corazón, que era restaurar las murallas. En este caso el simbolismo es a restaurar la relación de Dios con el hombre. Y dice el verso 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Oiga bien. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban todas las jefes de todas las casas de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia se propone a preparar algo, cuando la iglesia se propone a hacer algo, trabaja todo el mundo, desde el más viejo hasta el más nuevo, desde el más joven hasta el más anciano, desde el menos experiencia hasta el más experiencia, del que menos unción hasta el más unción, desde el que tiene menos conocimiento hasta el que tiene más conocimiento. ¿Qué está diciendo? Que hasta el perro y el gato tienen que trabajar en la obra. Iglesia, es tiempo de que trabajes en la obra. Quizás tú no sabes construcción, pero tú sabes cocinar. Quizás tú no sabes cocinar, pero tú sabes orar. Quizás tú no sabes orar, pero tú sabes exhortar. Pero tienes cosas que dar para el reino de Dios y estás en un momento, en un punto dando de tu vida, tratando de decidirte y Dios no quiere que te decida, Dios quiere que te determines. Los que edificaban el muro, verso 17. Los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. ¿Qué está diciéndote? Que si tú crees que era mucho trabajo, prepárate que es doble. Porque mientras trabajas, mientras edificas, tienes que defenderte. Mientras estás haciendo, mientras estás construyendo, tienes que derribar. Mientras tú pretendes que estás haciendo muchas cosas, Dios te va a exigir más, porque al que Dios mucho le da,
mucho le exige. Cuando esto está sucediendo, no solamente tuvieron la oposición interna de las finanzas, no solamente tuvieron la oposición interna de la credibilidad, no solamente tuvieron la oposición externa de naciones y pueblos que querían destruirlos a su alrededor. Estamos hablando de que Nehemías, oiga bien lo que voy a decir, tuvo una determinación inusual. Quizás en un momento dado tú estás levantando un proyecto, tú estás levantando un ministerio dentro de la iglesia y te aclaro, todo ministerio, todo oficio, todo llamado, todo tiene que estar bajo la iglesia. Te pruebas en la iglesia. ¿Tú quieres levantarte como ministro? Pruébate en la iglesia. Trabaja en la obra del Señor. Haz discipulado con tus líderes. Levántate, determínate. Ya es tiempo. Hay gente que lleva en el evangelio 5, 10, 15 años. Hay gente que lleva en la iglesia 5, 10 años. Y tú le preguntas, ¿y qué tú haces en la iglesia? Yo no hago nada. ¿Pero qué vas a hacer en la iglesia? Ay, yo no sé, el pastor no me ha dicho lo que yo quiero. Hello, ¿el pastor qué? Si tú estás viendo la necesidad que hay en tu iglesia. Tú estás viendo que hace falta gente para orar, pues únete. Tú estás viendo que hace gente para edificar, edifica. Tú estás viendo que hace gente para ayudar a otro, ayuda. Tú has visto que hace falta gente que visite a otro, visita. Ahora en este tiempo ten cuidado, sé responsable. Tienes que prepararte, iglesia. Dice la palabra del Señor que la determinación de Nehemías fue a tal punto que Nehemías termina las murallas, oiga bien iglesia, en 52 días. 52 días con oposición, 52 días con problemas de finanzas, 52 días con descrédito, 52 días con oposición interna, externa de los mismos suyos, de la gente, pero se determinó, no importando qué, la voy a terminar. ¿Sabe por qué Nehemías tenía una determinación tan inusual? Porque Nehemías sabía el costo de su fallo. ¿Qué quiero decir esto? Que Nehemías sabía que si él no cumplía con lo que Dios le había enviado, iba a causar la muerte de una nación. Quizás cuando tú decides servir a Dios, oye bien lo que voy a decir, la oposición del infierno se levanta en tu contra. Y tienes que tomar decisiones acerca de los planes que tienes dentro y fuera de la iglesia. Porque muchas veces tenemos planes, tenemos deseos y tenemos sueños que oramos a Dios, pero no son la voluntad de Dios. Le pedimos a Dios que Dios los alinee, pero el que se tiene que alinear tú, no los planes. Y pedimos de una manera incorrecta para que Dios alinee. Dios no tiene que alinear nada, tú te tienes que alinear con Dios. Por lo tanto, cuando tengas oposición, ¿qué vas a hacer? Preparar una ofensiva. Tienes que luchar. Tienes que pelear. Si eres muy pasivo, si eres muy pasiva, entonces no vas a tener una determinación clara para terminar lo que Dios ha comenzado contigo. Quizás en tu vida existen oposiciones internas, como es tener una pareja que quizás no le sirve a Dios. Como es tener una pareja que te burla, se ríe, hace cosas que realmente tú dirías, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? Personas que no van a la par y básicamente lo que están haciendo es como Sanbalat y Tobías, desde adentro, minando tu fe, pero tú tienes que determinarte y tú tienes que creer y tú tienes que orar por ellos y tú tienes que creer y tienes que seguir orando hasta que Dios diga. No lo suelte. No la suelte. Hay hogares que están teniendo oposición con sus hijos. Y sus hijos han entrado en una rebeldía. Pero tienes que determinarte
a seguir orando, a seguir trabajando. No te desanimes, no te quites. Al contrario, reprende ese espíritu, reprende eso en tu hogar. Convoca asamblea en tu hogar y expon públicamente lo que está ocurriendo para que haya corrección. Y luego sacúdete, como hizo Nehemías. Quizás tú estés pasando afrenta por oposición cuando decidiste cambiar o ayudar a otros. Donde estás pasando por problemas económicos. Es más, problemas de salud. Desde que determinaste seguir la voz de Dios, has tenido muchos percances de salud. Y tú dirás, Dios mío, pero estoy en tu voluntad o estoy fuera de tu voluntad. Mira, muchas veces cuando ocurre oposición, no es que estás haciendo las cosas mal, es que las estás haciendo bien y el enemigo te quiere detener. Cuando hay oposición, literalmente lo que estás diciendo es que vas por el buen camino, que vas bien, pero el enemigo te quiere detener para que no cumplas y haya bendición en lo que estés haciendo. Dice aquí que Dios está tratando, oye bien, de que tú entiendas en esta mañana que tu determinación es lo que necesitas para que se cumpla lo que Dios te prometió. Ya Dios prometió, se va a cumplir. Pero Dios está esperando que te determines a que se cumpla. Tienes muchas deudas, problemas económicos, eso tiene solución. Determínate a saldarlas. Determínate a arreglarlas. Esta oposición que se ha levantado quizás es la más grande que se ha enfrentado en tu vida. Pero déjame decirte, iglesia, y ahora viene. Gózate. Romanos 8, 31, 39 dice, ¿qué pues diremos a estas oposiciones y a estas pruebas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31 al 39. Quizás no estaba en tus planes. Quizás no esperabas que esto te esté sucediendo. Pero hoy te digo, iglesia, como hizo Nehemías, levántate. Así como hizo Nehemías, iglesia, levántate. Así te digo, líder, maestro, levántate. Cobra ánimo. Denuncia y expón ante tu rey lo que te aqueja, la afrenta que estás sufriendo. Denuncia a tu Dios lo que el enemigo está intentando hacer en tu vida. Aclama, dile a Dios lo grande y poderoso que Él es y expón ante el rey que tú tienes la necesidad suprema y te has determinado a cumplir con su llamado. Declárale que estás determinada a cumplir con su propósito. Reprende a la oposición. Convoca a toda tu casa, al que le guste y al que no, y determinen hacer la voluntad de Dios. Voy a declarar y terminar con esto diciendo, Salmo 138, 8. Y esto es una declaración, iglesia, que quiero que tú la pongas ahí en Facebook, que tú la compartas, que tú le des share. Iglesia, cuando la pastora está instando constantemente que usted le dé share al servicio de oración, yo le voy a decir por qué. Muchos de ustedes no se atreven quizás a hablar de persona a persona con otro. Y el darle share va a compartir con todos tus amigos en tu plataforma social un mensaje de esperanza y de aliento. Quizás de 100 amigos que tú tengas, quizás le habla a uno. Pero ese uno que tú le hables es un alma que tú puedes rescatar para el propósito de Dios. Determínate en esta mañana y dale share a este mensaje. Dice la palabra que si tú te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti. Muchas veces, la gente no quiere compartir cosas porque se avergüenzan. Ya es tiempo de que quites la vergüenza y que todo el mundo se entere que eres cristiano. Ya es tiempo de que la gente se entere el lugar donde tú te estás congregando. Sí, porque hay gente que no quiere decir el lugar que se congregan por X o Y razón. No voy a entrar en esos detalles. Pero ya es tiempo de que el mundo conozca de dónde tú eres. Y no estamos en la iglesia cristiana del Estado de las Naciones, estamos hablando del reino de Dios, la iglesia de Cristo. Quiero dejarte con esto, iglesia, que esta sea una declaración en tu vida y que te acuerdes cada vez, que te memorices, así como en tu corazón, en tu mente, y lo declames de día y de noche. Es más, escríbelo y ponlo cerca de que cuando te levantes toda mañana, tú leas este verso bíblico que se encuentra en el Salmo 138, 8.
Y lo declaro y te lo digo en esta mañana, iglesia amada. Jehová cumplirá su propósito en mí. Díselo conmigo, díselo ahí mismo en los medios sociales. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Dice la iglesia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo sé que Dios está cumpliendo el propósito en muchos de ustedes. Ahora déjame decirte, iglesia, yo he visto cómo Dios en este tiempo ha levantado una iglesia madura. Yo he visto cómo el deseado de las naciones ha madurado a través de los años. Yo he visto cómo ha crecido un cuerpo de hombres y mujeres que buscan el rostro de Dios de espíritu y en verdad. Yo he visto cómo ha sido bendecida esta iglesia a través de muchos de ustedes. Yo he visto cómo gente que llegó aquí que no se atrevía ni a hablar, ahora hablan hasta por los codos, ahora evangelizan, ahora les dicen a otros. Yo he visto cómo otros están intercediendo por personas que ni aún conocen. Esta iglesia es otra iglesia a la que comenzó. Es una iglesia madura, una iglesia de amor, una iglesia que todos los hermanos se buscan. Es una iglesia que, hermano, aquel que me escucha que no se congrega con nosotros, estos hermanitos que están en esta iglesia están desesperados. Si los dejaran salir a la calle, estarían abrazados, embracetados en la playa, en todos sitios juntos, porque ese es el amor fraternal que el Espíritu de Dios ha puesto en ellos. Y velan los unos por los otros. Yo no sé si usted ha dado cuenta, pero cada vez que me encuentro con alguno de ustedes en la calle, o hablo por teléfono, o hablo online, su palabra que sale de su boca al principio es: qué mucha falta me hacen. ¿Cómo se encuentra el hermano tal? ¿Cómo se encuentra el otro hermano tal? ¿Tiene cosas? ¿Está bien? Y esos son señales de una iglesia madura. No estamos hablando de manifestación sobrenatural. Estamos hablando de lo más importante, el cumplimiento de los 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Con eso hemos cumplido toda la ley y es una iglesia madura que se está levantando. Jehová cumplirá su propósito, así como cumplió el propósito de él con Nehemías, así como Nehemías se determinó. Nehemías cumplió su propósito en 52 días. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando, pero determínate para que Dios cumpla, porque tu Dios es grande, fuerte y temible. Tu Dios tiene misericordia y se acuerda del pacto que hizo contigo. No se ha olvidado. Y va a cumplir su propósito en ti, porque tiene misericordia. Él no va a desamparar nunca la obra de sus manos. Gracias te damos, Dios, por el privilegio de esta palabra. Damos gracias, Señor, porque estamos, Señor, atravesando tiempos donde el enemigo lo que quiere es que nos enfoquemos en todo lo malo, en todo lo negativo y en la oposición. En lo que el enemigo no sabe, que este pueblo se ha ensanchado, que este pueblo se ha levantado, así como Nehemías. Lo que pasa es que Nehemías lo hizo de noche para que no se dieran cuenta, pero cuando sea de día se van a dar cuenta que las murallas están restauradas, que la relación contigo está restaurada y un pueblo se levantará como poderoso gigante. Y tú eres parte de ese pueblo. Damos gracias al Señor por el mensaje de esta mañana. Espero que este mensaje haya hablado a tu vida como ha hablado la mía. Y que Dios haga cumplir su propósito en ti. Padre, te damos gracias. Te glorificamos. Bendito tú eres en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo. Y que en el momento de oposición más difícil, tú traigas a memoria este mensaje, tú traigas a memoria tu palabra y estos versos bíblicos, estos textos, Padre, y que en momentos también, cuando haga falta, levantes hermanos y hermanas, Padre, que se puedan comunicar y llevar palabras de aliento. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu bienvenida, por tu visita, por tu presencia, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú quieres ver tratar y fuego manifestado,
Si tú quieres ver altar y fuego manifestado, Saludamos a todos los que están conectados con nosotros a través de Facebook deja que Live. te toque el fuego, deja que te abrace el fuego, deja que Esta te es sane una el palabra que de fuego, verdad el nos ha fuego del animado a altar. todos. Deja que te toque el fuego, Saludamos a Antonia, a Luz, a Blanca, a Ibrahim, a el fuego del Jacela, altar. a Evelyn, a Gustavo, a Bessie, Otra vez. a todos los que se han ido conectando con nosotros en esta mañana. Sandra, Alexander, Dios le bendiga. Neisha, Luz, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Marta, Kenia. Solo falta que tú traigas el Gloria altar a está Dios por cada uno de los que se ha ido encendido. conectando en esta Traigas mañana. Lice, ofrenda Dios te de bendiga. sacrificio, obediencia Blanca, y Dios te alabanza, bendiga. ofrenda de sacrificio, Todo lo que Pastor obediencia y Víctor, Pastora Sandra, Dios les bendiga grandemente. fuego. Todos los que se han ido conectando con nosotros en este mensaje que el pastor ha tenido con nosotros. Gloria a Dios. Más fuego. El fuego del altar. El fuego de Dios te toca. El fuego de Dios te abraza. El fuego de Dios te sana. Fuego en el altar. Hey, hold on a second. Come. Let me show you something. Come closer. Come. No, that's too close. A little bit back. Look, I wanted to show you about this. The best tool you will ever have in your life. Learn about God. We do it every Friday, 7 o'clock. Join us. Come on. Únete con nosotros todos los miércoles a las 7:30 a través de Facebook Live en nuestro servicio de oración. Te esperamos con tus peticiones para poder interceder por ellas y llevarlas al trono de la gracia, entendiendo que Dios escucha tu oración y trabaja a favor tuyo. Puedes conectarte con nosotros en nuestra intercesión en línea. Es una llamada de conferencia donde desde la comodidad de tu casa puedes interceder junto con nosotros. También puedes traer tu petición de oración, solamente marcando el 1-646-547-1640, que es un número gratuito en los Estados Unidos y Puerto Rico. Y el código de acceso es el 5672-877. Mañana lunes a las 9 de la noche tenemos intercesión. Los martes tenemos a las 5 de la madrugada. Los miércoles, además de nuestro servicio de oración, a las 12 de la medianoche también tenemos intercesión. Los jueves a las 9 de la noche. Los viernes tenemos también a las 9 de la noche. Los sábados a las 10 de la noche. Así que únete con nosotros. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dejamos a nuestro pastor para que nos despida. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Bendice a tu pueblo, guárdalos, cuídalos, Señor. Que este primer día de la semana, Señor, sean equipados con tu palabra, con el ánimo, con el denuedo, Señor, con la determinación que necesita para hacer las labores que tú nos has enviado. Te pido que les cuide, les guarde esta semana, Señor, que guarde, Señor, a cada uno de ellos su entrada y su salida y a cada uno de sus familiares. Te pedimos, Dios, que hagas resplandecer su rostro sobre ellos y pongas en ellos paz. Bendecidos. Y recuerda compartir este servicio
Cuando finalice, por favor, compártelo. Otras personas necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga.